Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí súper emocionado de compartirles un chismecito que no saben. Me tiene con la boca abierta. Y es que, como dice el título, el tema de hoy es un verdadero bombazo. Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Kerem Bürsin. Se metió en la amistad de Hande Erçel. ¡Ay, Dios mío! Los detalles están que arden y ya quiero contarles todo. Así que si son fans de las novelas turcas, de los dramas, de los enredos amorosos y de las noticias de celebridades, de este vídeo es para ustedes. No se despeguen de la pantalla porque les aseguro que se van a quedar con la boca abierta, y no exagero. Y antes de que se me olvide, ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los chismes que les tengo preparados. Así que listos, listos, listos. Comencemos. Bien, para empezar, vamos a repasar un poquito la historia, porque esto no viene de la nada. Todos recordamos, ¿verdad? El boom que fue la serie Love is in the Air o Senkal Camp para los turcos. Esa serie fue un fenómeno a nivel mundial, ¿cierto? Y obviamente con el éxito vino, inevitablemente, el romance entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Fueron la pareja de moda, la pareja soñada. Todos, pero todos, apostábamos por ellos. Y ¡ay, qué bonitos se veían juntos! Las fotos, los vídeos, las entrevistas. Parecían súper enamorados y se veían muy felices. No sé si ustedes recuerdan, pero el romance entre ellos era algo que trascendía la pantalla. Se notaba la química, se notaba el amor. Era mágico. Pero como en toda historia de amor, y en la vida real, las cosas no siempre salen como uno quiere. Después de un tiempo, la relación, para decepción de muchos, llegó a su fin. Y aunque ninguno de los dos ha dado detalles muy específicos de por qué terminaron, sí que se especuló mucho. Rumores de aquí, rumores de allá. Lo cierto es que oficialmente la relación llegó a su fin. Y para que nos refresquemos la memoria, recordemos un poco cómo era su relación. Hande y Kerem, como les decía, eran la pareja perfecta, al menos en apariencia. Sus salidas, sus viajes, sus muestras de cariño en redes sociales, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Se dedicaban mensajes románticos, se apoyaban en sus proyectos profesionales, y se les veía radiantes el uno al lado del otro. Eran la envidia de muchos y el sueño de otros tantos. Pero el amor, como sabemos, es un terreno incierto y complicado. Y lamentablemente su historia de amor llegó a su fin. Las razones de la ruptura han sido un misterio, y cada uno ha interpretado lo que ha querido. Algunos especulaban con diferencias de personalidad, otros con problemas de agenda, y otros tantos con terceros en discordia. Lo cierto es que por mucho que especuláramos, la verdad solo la sabían ellos dos. Y hasta el día de hoy, no han dado ninguna explicación detallada de lo sucedido. Lo único que sabemos es que su relación terminó, y cada uno siguió su camino por separado. Ahora, vamos a hablar de Hande Erçel. Hande, después de la ruptura, no se quedó de brazos cruzados para nada. Comenzó a rehacer su vida, a concentrarse en su carrera, en sus proyectos. Empezó a salir con otras personas y en medio de todo esto, surgió una amistad muy fuerte con otra actriz, una figura muy conocida en Turquía y en el mundo de las novelas turcas, Demet Özdemir. ¿La recuerdan? La de Erken Cikus. La de Pájaro Soñador. Ellas dos, Hande y Demet, se hicieron súper amigas. Salían juntas, compartían fotos en redes sociales, se apoyaban en sus proyectos. Parecían inseparables. Una amistad muy bonita, muy sólida. Hande, una vez superada la ruptura, decidió enfocarse en su crecimiento personal y profesional. Y como les decía, encontró en Demet un gran apoyo. Demet, por su parte, también es una figura muy querida en el mundo del espectáculo turco. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más populares del momento. Y además es una persona muy cercana y amigable, lo que facilitó que Hande y ella conectaran rápidamente. La amistad entre Hande y Demet era de esas que inspiran, de esas que se basan en el cariño, la confianza y el apoyo mutuo. Se les veía juntas en eventos, en reuniones de amigos, en viajes. Siempre juntas, siempre sonrientes.
Se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, se defendían de las críticas y se celebraban sus logros. Eran, en resumen, el ejemplo perfecto de una amistad verdadera y duradera. Y es aquí donde entra Kerem Bürsin de nuevo en la ecuación. Porque, sorpresa, después de la ruptura con Hande, se comenzó a hablar de una posible relación entre Kerem y Demet. Sí, señores. Leyeron bien. Kerem y Demet. Imagínense el revuelo que esto causó. Los fans, las redes sociales. Un caos. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba pasando? ¿Será cierto? ¿Será falso? La noticia corrió como la pólvora. Y es que la noticia de una posible relación entre Kerem y Demet fue como una bomba. Los fans de ambas actrices, los seguidores de las series turcas, los medios de comunicación, todos se hicieron eco de la noticia. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de debates. Algunos se mostraban a favor de esta nueva pareja, otros se mostraban en contra, y otros simplemente no se lo podían creer. La noticia generó un gran revuelo, y fue tema de conversación durante semanas. Pero, ¿qué pasó exactamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde entra el chisme bomba. Lo que se dice y que ha generado mucha controversia, es que Kerem, al parecer, sí intentó algo con Demet. Se rumora que hubo salidas, acercamientos. Pero, y aquí viene el meollo del asunto, se dice que esto causó un quiebre en la amistad de Hande y Demet. Algunos aseguran que Hande se sintió traicionada, que no entendía cómo su amiga podía involucrarse sentimentalmente con su ex. Imagínense la situación, dos amigas que se apoyan, que comparten, y de repente uno de los dos involucra a la expareja de la otra. La verdad, no es una situación fácil. Y aquí es donde la historia se vuelve turbia. Según los rumores, Kerem y Demet sí tuvieron algunos encuentros, algunos acercamientos que alimentaron las especulaciones de una posible relación. Pero lo que realmente incendió la mecha fue la supuesta reacción de Hande. Al parecer, Hande se sintió dolida y traicionada por la actitud de Demet. Para ella, era incomprensible que su amiga se involucrara sentimentalmente con su ex, con alguien que había sido tan importante en su vida. La situación, por supuesto, generó un conflicto de lealtades, de emociones encontradas, de malentendidos y de especulaciones. ¿Qué pasó por la mente de Hande al enterarse de esta situación? ¿Cómo se sintió Demet ante la reacción de su amiga? ¿Qué pensó Kerem al verse involucrado en este triángulo amoroso? Son preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta. Las versiones de los hechos varían. Algunos dicen que Hande y Demet dejaron de hablarse por completo. Otros dicen que la amistad se enfrió, que ya no es lo mismo. Lo cierto es que desde que comenzaron a sonar los rumores de Kerem y Demet, las dos actrices han dejado de ser tan cercanas públicamente. Ya no se les ve juntas como antes, ya no comparten fotos en redes sociales. Y claro, esto alimenta aún más los rumores y las especulaciones. Y como les decía, el distanciamiento entre Hande y Demet fue evidente. Ya no se les veía juntas en eventos públicos, ya no compartían fotos en redes sociales, y dejaron de interactuar como lo hacían antes. Este cambio en su comportamiento alimentó aún más los rumores sobre el supuesto quiebre en su amistad. Los fans, por supuesto, se sintieron decepcionados y especularon sobre las posibles causas de este distanciamiento. Es importante señalar que hasta el día de hoy, ni Hande ni Demet ni Kerem han confirmado ni desmentido nada de lo que se dice. Han mantenido un silencio absoluto al respecto. Esta postura, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. ¿Y qué dice Kerem Bürsin? Pues hasta donde yo sé, ni Kerem ni Demet han confirmado ni desmentido nada. Han mantenido silencio al respecto. Aunque, claro, el silencio a veces también es una respuesta, ¿no creen? ¿Por qué no salieron a aclarar la situación? ¿Qué es lo que realmente pasó? Son preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta oficial. El silencio de Kerem y Demet, como les decía, solo hizo que las especulaciones crecieran. Los fans y los medios de comunicación interpretaron este silencio como una confirmación tácita de lo que se rumoreaba. ¿Por qué no negarlo si no fuera cierto? ¿Qué estaban ocultando? Son preguntas que hasta el día de hoy siguen sin respuesta. Ahora bien, ¿se metió Kerem Bürsin en la amistad de Hande Erçel?
Bueno, basándonos en los rumores, en las especulaciones y en el distanciamiento entre las actrices, podríamos decir que sí. Aunque no de manera directa, sino indirecta. Al intentar algo con Demet, Kerem, sin quererlo, pudo haber afectado la amistad de las dos actrices. Es como si, sin planearlo, hubiese puesto una bomba en la relación. Entonces, ¿fue Kerem el culpable de este supuesto quiebre en la amistad? Es difícil decirlo con certeza. Lo que sí es cierto es que al involucrarse con Demet, Kerem, de alguna manera, puso a prueba la amistad entre Hande y Demet. Y aunque no haya sido su intención, sus acciones pudieron haber tenido consecuencias negativas en la relación entre las dos actrices. Este es un tema delicado, ¿cierto? Porque implica sentimientos, traiciones, lealtades. Y aunque hablemos de celebridades, son personas con emociones, con vidas privadas. La verdad, es difícil saber qué pasó realmente. Lo único que podemos hacer es basarnos en la información que tenemos, en los rumores y en las acciones de los involucrados. Y es que al final, estamos hablando de personas, de seres humanos con sentimientos y con historias personales. Y aunque sean famosos y estén expuestos a la opinión pública, tienen derecho a su privacidad y a mantener en secreto lo que consideren oportuno. Por eso es importante ser prudentes a la hora de juzgar o de sacar conclusiones precipitadas. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem fue el culpable? ¿Creen que Hande y Demet realmente se distanciaron por esto? ¿Creen que es justo culpar a Kerem por la situación? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones. Cuéntenme qué piensan, cómo ven esta historia. Quiero saberlo todo. Es por eso que quiero saber qué opinan ustedes, mis queridos suscriptores. ¿Creen que Kerem es el malo de la película? ¿Creen que Hande y Demet dejaron de ser amigas por culpa de esta situación? ¿Creen que la amistad puede romperse por un tercero? Déjenme sus comentarios, quiero leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito bomba. Hemos hablado de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, de Demet Özdemir, y de cómo, al parecer, una posible relación entre Kerem y Demet pudo haber afectado la amistad entre las dos actrices. ¿Un enredo amoroso? Tal vez. ¿Un drama turco en la vida real? Totalmente. Y así llegamos al final de este vídeo, donde hemos analizado un tema que ha generado mucha polémica y que ha dado mucho de qué hablar. Hemos hablado de amor, de amistad, de traiciones, de secretos. Y sobre todo, hemos hablado de la vida de las celebridades, que como vemos, no es tan diferente a la nuestra. Recuerden que todo esto son rumores, especulaciones. Pero como siempre me encanta compartir estas noticias con ustedes, analizar, debatir y comentar sobre el mundo de las celebridades. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. Ya saben, si les gustó no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para mí. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos chismes. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo y por su cariño. Gracias por estar siempre ahí, por ver mis vídeos y por compartir sus opiniones. Son lo máximo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más diversión. Hasta la próxima. Chao.